Análisis de los temas de mercados y lo hacemos con ayuda de Alejandro Padilla, director de estrategia de mercados de Banorte, quien me acompaña en esta mesa. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Pues bien, aquí saludándote y preguntando primero el tipo de cambio. Vimos que estuvo en algunos momentos, algunas horas hoy por abajo de los 18. Está viendo que hace un rato se regresó un poquito, pero bueno, es una barrera, ¿no?, clave, y ya parece que ya ahora sí ya la va a romper. Sí, los 18 pesos por cada dólar es un nivel psicológico importante que, como tú bien mencionas, trató de romper en algunas horas, casi durante toda la sesión, y que ahorita, aunque está operando un poquito por arriba, es muy probable que hacia adelante en los próximos días siga operando por debajo de este nivel. Coincido que el siguiente nivel técnico a observar está en la zona entre los 17.75 y los 17.80. Y al parecer, pues todos los astros se alinean para una divisa mucho más fuerte. Yo dividiría básicamente en tres. El primero tiene que ver con la negociación del Telecán, que cada vez se ve mucho más probable que podamos tener un acuerdo a finales de este mes o lo más probable que sea en el mes de mayo. Y sobre todo en un contexto en el cual ya ha habido juntas técnicas importantes desde la semana pasada, en donde temas muy álgidos como han sido las reglas de contenido de origen muestran una postura de Estados Unidos mucho más conciliatoria. Entonces me parece que esta especulación de que la próxima semana en Washington pudieran juntarse los principales negociadores y tratar de cerrar todavía más capítulos de este proceso de negociación, pues ha alentado este apetito que hay en el mercado por largos pesos. De hecho, lo veíamos consistentemente cada semana en las posiciones en Chicago, están en largos pesos. Ahorita estamos hablando de cerca de 2.800 millones de dólares, y esto lo que nos muestra es que hay un pronunciamiento del mercado a favor de un acuerdo comercial, ¿no? Claro. Aunque fíjate que también, digo, hace unos días que hablé con Luis de la Calle, él fue negociador original del Telecán, decía, bueno, sí, todo apunta a que en mayo pudiera acordarse algo, pero también hay un riesgo de que no lleguemos a nada, ¿no? Es el escenario negativo, ¿no? Que, claro, como sea, no hay que descartarlo. Sí, me parece que esto que comentas es muy bueno, y esto lo que hace alusión es a que el mercado no descuenta al 100% ya pues una negociación en mayo. Por lo que si vemos algo positivo en mayo, todavía podríamos ver un peso mucho más fuerte hacia estos niveles técnicos que comentaba previamente. Y me parece que también aquí entran también en juego los temas políticos y el calendario, que es muy importante, ¿no? Tú mencionabas hace rato que los inversionistas todavía no se están centrando en las elecciones en México, probablemente lo harán mucho más pegado hacia mayo, y pues tenemos un debate presidencial bastante importante este domingo. Pero también en Estados Unidos tenemos un proceso electoral de gran calado, ¿no? Tenemos elecciones intermedias en donde, para que los republicanos puedan mantener una mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, Trump tiene que hacer algo al respecto, y se ve que al interior las cosas se ven mucho más complicadas, y donde puede tener una mejoría importante eso en su política exterior. Por eso es que también podamos ver que en algún momento suavice mucho su retórica ante el Telecán. Por eso también hemos visto que se ha enfocado mucho más a temas de Siria y a China, ¿no? Porque está tratando que la política exterior le dé el sustento para que en las elecciones intermedias los republicanos puedan salir bien parados. Entonces los temas políticos también entran en la ecuación. En la ecuación, y temas políticos, como dices, en el caso de México va a ser muy importante este debate del domingo. Creo que sería el primer acercamiento ya puntual que tendría el mercado respecto al proceso electoral. Pero bueno, como dices, seguramente el mercado irá incorporando sus propios escenarios hacia finales de mayo, principios de junio, ya cuando se vaya perfilando un poco más la recta final hacia la elección. Sí, totalmente de acuerdo. Hemos visto estadísticamente hablando que en las elecciones de 2000, 2006, 2012 es en el mes de mayo cuando el mercado realmente se pronuncia de alguna manera o toma un posicionamiento sobre las elecciones, y más aún ahorita en donde en México hay una tasa de referencia de 7,5 que es bastante elevada respecto al resto de los mercados emergentes, y a los inversionistas extranjeros se les hace muy caro estar cubriendo ahorita cualquier tipo de escenario que ellos crean conveniente en términos de elecciones. Por eso es que pensamos que va a ser mucho más pegado, como tú bien dices, a mediados o finales de mayo, inclusive principios de junio, y ahorita se centrarán principalmente su atención en el Telecán y los otros dos temas que ya no mencioné, pero son crecimiento y lo que hemos visto con, por ejemplo, las proyecciones
revisiones del Fondo Monetario Internacional este día, sigue habiendo esta expectativa de un crecimiento sincronizado en el mundo y esto es favorable para prácticamente cualquier activo en mercados emergentes. También hemos visto que China, por ejemplo, en la noche publicó un PIB del primer trimestre con un crecimiento de 6.8% por arriba de lo que venía creciendo en trimestres anteriores, que también pues por lo menos logra hacer un contrapeso a estos temores sobre la guerra comercial. Y el tercer factor tiene que ver con Banco de México, en donde la semana pasada, en su comunicado, si bien ya está dando las señales de que el ciclo de política monetaria restrictiva está próximo a su fin, pues todavía advierten sobre algunos factores de riesgo. Me parece que Banco de México va a ser cauteloso antes de comenzar el ciclo de baja de tasas. ¿Tú cómo verías sobre ese tema, Alex? ¿Se va a mantener la pausa en las tasas de Banxico? Algunos analistas ya lo ven así, ¿no? De claro, que ya no habría movimiento antes de las elecciones porque todavía hay dos reuniones, la de mayo y la de junio, en donde en algunas se esperaría que pudiera subir la tasa, tal vez en la de junio, pero pues también va a depender de las condiciones, de si tengamos Telecán, de cómo esté la volatilidad en el mercado ya cerca del proceso electoral. Lo que tú dices es justo esta aseveración que hace la Junta de Gobierno al interior de ese comunicado cuando opta por dejar la tasa sin cambios en 7,5. Me parece que fueron muy claros. Nos vamos a fijar en dos cosas principalmente: el tipo de cambio y cómo reaccione al Telecán y al proceso electoral. Pero pues ahorita el tipo de cambio, estamos viendo, en el año va pues poco más de un 9% de apreciación dentro del segmento de mercados emergentes. Después de Colombia es el más fuerte. Y luego la segunda variable a seguir de manera muy puntual por parte del Banco Central es la inflación. Y la verdad es que las sorpresas de inflación han sido positivas, por lo menos en el primer trimestre del año. Vimos una inflación que pasó de 6,77 a 5,04 y yo no descartaría que con la inflación que vamos a tener de la primera quincena de abril la próxima semana podamos ya empezar a ver una inflación anual que se ubique por debajo del 5%. Entonces, esas son las dos variables que va a estar siguiendo Banco de México. Al momento han sido favorables y esto probablemente lo que haga es disminuir la probabilidad de que pueda subir una vez más su tasa de referencia, y lo que nosotros estamos viendo es que hacia finales del año podremos ver una tasa más baja. Estamos pensando en 7,25 y después, dependiendo de lo que suceda, en 2019 pudiera continuar bajando su tasa. Muy bien, pues ojalá que se cumpla ese escenario, ¿no? Que sería el más benévolo de todos. Me parece excelente, Víctor. Muchas gracias.